Hey, comunidad CRE, bienvenidos a una reunión en línea. Muchas gracias por acompañarnos y también doble bienvenida, bienvenidos a mi hogar. Desde aquí, hoy estamos lanzando la transmisión para que juntos la podamos disfrutar en diferentes escenarios, ¿verdad? Nos encanta ser creativos. Y bueno, hoy decidí hacerlo desde mi hogar. Por cierto, hoy a las 8:30 de la mañana, salimos a repartir café, pan al hospital. Estuvo maravilloso. Gracias a todos aquellos que estuvieron orando por este evento, vamos a llamarlo así, porque más que evento es lo que deberíamos de hacer, debe ser nuestro estilo de vida, el ser generosos, el compartir con otros el amor de Cristo y también compartir el pan con otros. Pero bueno, vamos a la palabra del día de hoy que va a estar maravillosa y estamos en la serie Primitivos, donde estamos aprendiendo del libro de Hechos a regresar a la esencia pura de la iglesia como un movimiento más que una institución. Porque hoy en día vivimos un estilo de vida de iglesia más que un movimiento o estilo de vida como una institución, ¿verdad? En qué puedes hacer, qué no puedes hacer, estructuras, jerarquías, organigramas, etc. Es muy buena la planeación, la administración, buenísima. Es más, yo me he sentado con personas que nos ayudan a determinar la visión, los valores, la cultura, lo que somos como iglesia, pero somos un movimiento, somos un organismo vivo. Y Hechos nos enseña claramente la formación de la iglesia, cómo se establece el reino a través ya de seres humanos después de que Jesús hubiera ascendido a los cielos. Hay un derramamiento de su espíritu maravilloso, sorprendente. Y si quieres aprender un poco más, regresa al video anterior y ahí podrás encontrar acerca del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad tan maravillosa que nos guía, nos da creatividad, nos convence y demás. Pero lo principal, nos revela a Jesús, nos apunta a Jesús. Hoy quiero continuar con el libro de Hechos y así lo estaremos haciendo todo el mes de junio. Y estaremos aprendiendo sus principios maravillosos que hicieron que la iglesia fructificara, que hicieron que la iglesia diera fruto y como dice la misma palabra, por sus frutos los conocerán. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me encanta, es parte de mi esencia y es la comunidad. En el griego, koinonia. En términos actuales, interdependencia, relaciones interpersonales. Ese conjunto de relaciones donde somos recíprocos, donde nos involucramos varias personas, nos complementamos, hacemos vida juntos y precisamente era el modelo que Jesús anheló, ¿verdad? Jesús no anhelaba reuniones solamente dominicales donde cantábamos, adorábamos, escuchábamos y vámonos a nuestras casas. No, Jesús veía más allá. Jesús quería hacer comunidades, hacer un movimiento donde se extendiera hasta el fin del mundo, porque ese es nuestro límite, el fin del mundo, llegar a todos lados, pero podemos comenzar con nuestros amigos, con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros seres queridos, a hacer esta encomienda, esta misión por la cual existe la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y quiero ir al libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 41. Anhelo ser una iglesia como muestra aquí en estos versículos, como muestra en Hechos 4 también una descripción maravillosa de lo que es ser la iglesia. Y dice así, versículo 41. Así pues, los que habían recibido su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, poquitas, ¿verdad? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que debían de ser salvos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos el día de hoy, que este mensaje nos ayude a ser comunidad, amarnos unos a otros y nos enseña a estar unidos. En el nombre de Jesús. Amén. Aprovechando, ¿verdad?, de pandemia, parece ser que lo que hizo era aislarnos, separarnos, pero fue una buena oportunidad de parte de la iglesia para estar unidos. Y creo yo hemos estado en este tiempo más unidos que nunca antes, porque hemos velado por los intereses de otros, hemos visto la necesidad de otros. Yo recuerdo cómo Dani, Viri, Rosy, Roger, en un caso muy específico, se movieron enseguida a hacer algo por el bienestar, en este caso de doña Cristina, ¿verdad? Algunos la conocemos, otros no la conocemos, no te preocupes. Y así como esos casos, muchos más de personas que se movieron para ayudar, llevar una despensa, llevar algún oxígeno, tanque de oxígeno y demás cosas que en esta temporada se han necesitado. Pandemia, su fin era aislarnos, pero la iglesia lo tomó como una oportunidad de mostrar quiénes somos, la esencia del evangelio, precisamente mencionada más de 59 veces en el Nuevo Testamento, los unos a los otros. Muy interesante, algo que para nuestro Dios fue importante y por eso permitió que se mencionara tan constantemente en la palabra de Dios. Y Jesús lo enseñó, ¿verdad? En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y encontramos sin fin de consejos a través del apóstol Pablo en sus cartas, donde nos motiva a llevar las cargas los unos por los otros, a animarnos, a restaurarnos los unos por los otros, más que condenarnos, juzgarnos, más que alguna otra cosa. Se muestra el amor de Dios cuando estamos en comunidad, en unidad. Y puede haber aquí algo sorprendente, me encanta porque es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Más que una experiencia religiosa, más que una experiencia emotiva, una experiencia que nos enchina la piel, que eso se percibe y se disfrute. Las experiencias son buenísimas porque son esos momentos donde te encuentras con Dios, esos momentos donde te cambia la vida. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado del derramamiento del Espíritu, la llenura, del bautismo en el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué resultado? ¿Qué frutos se han provocado en ti después de haber conocido a Dios? En este caso, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, el resultado fue precisamente que 3,000 personas se convierten, Pedro se levanta, da un mensaje, la gente se arrepiente, la gente se bautiza, no sé cómo lo hicieron, bautizaron 3,000 personas. Y de ahí comienza un estilo de vida maravilloso, que es, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, es decir, en todo lo que la palabra les enseñaba, y nuestro Señor les transmitía de forma oral, porque todavía no estaba escrita ninguna de las cartas del apóstol Pablo, tampoco ninguno de los evangelios. Fue más de 50 años después que empezaron los autores a escribir los evangelios, las cartas y demás, ¿verdad? Pero en este periodo no hay escritos, entonces meditaban en la cultura que los apóstoles habían aprendido de Jesús, de cómo Jesús, al hacer vida con ellos, que es el modelo correcto de hacer iglesia, hacer vida con ellos, de esa misma manera ahora los apóstoles estaban haciendo vida con las personas, enseñándoles, transmitiéndoles, interpretando correctamente ahora la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, a través de los ojos de la gracia, a través de los ojos de Jesús, a través de sus enseñanzas, compartiéndolo. ¡Qué maravilloso! Dice que también en comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¡Qué importante estos principios!
en la comunión, en el partimiento del pan, es decir, en la vida diaria, en el relacionarnos, el estar cerca unos de otros y maravilloso, igual de importante, en la oración. Qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que en ese momento estaban experimentando como el resultado de lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Qué precioso. Y en este siglo XXI, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Y precisamente es volver a estos principios que son fundamentales. Volver a la esencia pura del Evangelio, que es muy, muy importante, la comunidad. Qué lindo, qué maravilloso. Y precisamente como iglesia es nuestra visión. Nuestra misión es la que Jesús nos dijo. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos sentados tomando una clase, no. Lo hacemos haciendo vida, acompañándonos, juntándonos en casas, en parques, en gimnasios, el haciendo vida. Como mi esposa la bromeo que es su grupo pequeño, ¿verdad? Con 2 amigas suyas, ya estoy incluido yo también. Vamos a hacer ejercicio juntos. Cuando vamos en el carro, vamos orando, vamos conversando, vamos platicando acerca de la palabra. En la semana mi esposa se reunía con ellas a orar a las 6 de la mañana, a estar orando, intercediendo por tu vida. Qué maravilloso, y eso se fue desarrollando al hacer comunidad. Qué lindo, porque es el resultado de cuando tú y yo nos llena el Espíritu Santo. El resultado es estar cerca de la gente, no estar lejos de la gente. Dios, Jesús, el Espíritu Santo anhela que la iglesia estemos cerca de las personas, no que estemos alejados. Hemos malinterpretado totalmente en la santidad, la consagración, en alejarnos, aislarnos. No, para nada. La iglesia fue creada para estar cerca de la gente. La iglesia fue creada para crear espacios para que la gente rota conecte con Dios. Esa es nuestra función, ser sal, ser luz y ser una ciudad asentada sobre un monte y no podernos esconder. Sería un error hacerlo. Por eso hoy quiero enseñarte algunos puntos muy importantes de cómo hacer comunidad, cómo lo estaba haciendo en ese momento la iglesia, pero cuando leemos tanto el capítulo 2 como el capítulo 4, encontramos de forma general. Quiero tomar un ejemplo muy puntual de una persona para podernos identificar tú y yo de cómo hacer comunidad, cómo ser iglesia fuera de las 4 paredes, cómo ser la expresión de la iglesia más allá de una reunión de domingo. ¿Cómo ser la iglesia? Porque por cierto, reuniones domingo es un modelo antiguo en el cual llevamos muchos años, más de 100 años, usando el mismo modelo, en el cual Dios quiere traer transformación. Pandemia nos ayudó bastante para podernos dar cuenta que la iglesia no es los días domingo, que la iglesia no son 4 paredes, que la iglesia no es un culto, que la iglesia somos tú y yo todos los días. Somos la iglesia. ¡Qué lindo! Puntualmente, quiero hablarte de Hechos 4, 36 y 35. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Quiero enfatizar en este ejemplo, enfocar y que a través de Bernabé veamos el ejemplo claro de lo que podemos hacer tú y yo siendo la iglesia. En el anterior vimos cómo 3,000 personas se convierten, comienzan a compartir el pan, pero es muy generalizado. Vamos a ver el caso de una persona en específico. Y en este caso es un hombre llamado José, que después le pusieron de apodo Bernabé. Bernabé fue un hombre, como tú y yo tenemos que serlo, generoso. Porque la Biblia nos muestra que vendió un terreno y llevó el dinero para poderlo repartir, para dárselo a los apóstoles y pudiera dárselo a los necesitados, pudiera invertirlo en alguna cosa. En ese tiempo no se invertían en algún terreno, en una construcción, no, porque ¿dónde iban a meter tanta gente? Y además el ejército romano, el imperio romano no se los iba a permitir.
sino que lo que invertían las finanzas era para hacer comunidad, para suplir la necesidad de otros, para bendecir a otros, para extender el reino a través de la generosidad. Por eso Bernabé tuvo esa disposición de dar. Después de que el Espíritu Santo te ha llenado, ¿hay en ti esa inquietud de ser generoso? ¿Hay en ti, quiero preguntarte eso, esa disposición de dar, de ayudar, de contribuir al reino, de contribuir a una familia, de bendecir a alguien más? ¿Está habiendo en ti ese despertar? Porque es lo que Dios hace. Despierta a nosotros. Yo recuerdo cuando era más joven, estoy joven, pero cuando era más joven, recuerdo que nos íbamos al basurero y le pedía prestado el carro a mi papá, un Pointer vagoneta, que por cierto me acabé las llantas, los amortiguadores, la suspensión, la gasolina. Y gracias a que papá era generoso, que aunque como todo buen padre, ¿verdad?, nos regañaba, nos reclamaba, pero es un hombre generoso. Y me prestaba la camioneta para llevar a todo mundo, ¿verdad? Que al evangelismo, que al parque a jugar, o vénganse todos a mi casa. Y eso se despierta cuando el Espíritu Santo te llena. Hay esa disposición de dar. Y hay tanto que puedes dar. Tal vez tú dices, no tengo finanzas. No estamos hablando de finanzas. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando temas del alma, del espíritu. Porque dice Dante Gebel, si tienes para comer el día de hoy, eres rico. Si tienes 2, 3 pares de zapatos, eres rico. Y estamos hablando de temas del corazón. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos motiva naturalmente a ser generosos con pequeños detalles. Y no solamente con finanzas. Generosidad no solamente es finanzas, sino también con nuestro tiempo. Tal vez al dedicárselo a alguien más para enseñarle de la Biblia, enseñarle a orar, enseñarle a ayunar, que juntos leamos un libro, que sea influencia para él o para ella. Y retomando el ejemplo de mi esposa, en ese pequeño grupo he visto generosidad, como entre ellas que una lleva el sándwich, que otra lleva café, y nadie se los impone, ¿verdad? Nadie ni siquiera se pusieron de acuerdo. De repente alguien llevó café y después al otro día Ariana llevó sándwich. Y qué lindo. Se despierta cuando estamos en comunidad. Se despierta ese deseo, esa disposición de ser generosos. Lo puedes hacer con tu tiempo, invirtiéndolo en alguien más, escuchando, sentándote simplemente a conversar con alguien, a escuchar, a dar un buen consejo. Con tu talento puedes ser generoso, haciendo algo por alguien más a través de tu talento. Como en Club Kids, los maestros están siendo generosos para comenzar a transmitir ese conocimiento a través del canto, el baile, la cocina, la pintura artística. O puedes ser generoso con tu tesoro. Pero voy un poquito más adelante. Y esto se contagia además, Segundo punto que quiero resaltar y que noté al estar meditando en todo el libro de Hechos, por eso juntos vamos a leerlo. Algunos ya nos reunimos para estar meditando, leyendo. Te animo que esta semana seamos más intencionales y que no solamente a distancia leamos, sino podamos unirnos. ¿Qué te parece si en esta semana lanzamos este reto de juntarnos o una videollamada, tomar unos minutos, media hora, una hora, lo que tú gustes, y compartir acerca del libro de Hechos y todos estos principios maravillosos? Cuando hacemos comunidad, nos lleva a un nivel más alto. ¡Qué tremendo es esto! Hechos 9:26, tomando el mismo ejemplo de Bernabé, nos damos cuenta que hizo algo por alguien insignificante en ese momento, y es más, hasta rechazado por la iglesia. Y veamos qué pasa en la historia. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahorita vamos a ver de quién se trata. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¡Wow! Saulo, para los que no tenemos un contexto de él.
Saulo era un perseguidor de la iglesia cristiana, Saulo era un asesino de la iglesia cristiana, Saulo creía en su fariseísmo que lo que estaba haciendo era lo correcto, él creía que había sido llamado para defender la sana doctrina. Muy común hoy en día. Creía que su llamado, su función era defender la ley, defender la sana doctrina de ese tiempo. De acuerdo a su interpretación, entonces andaba asesinando cristianos. Hoy hay cristianos asesinando cristianos, déjame decirte. Hoy hay iglesias que creen que su llamado es defender la sana doctrina y creen que esa es su misión, su visión, cuando la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia nos manda a amar, la Biblia nos manda a ser discípulos. Pero Pablo en ese momento, Saulo, creía que estaba en lo correcto. Hasta que Jesús, la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios se le manifiesta, hay un cambio. Pero oye, la gente, la iglesia no lo creía. La iglesia lo rechazaba. Cuando llegó a alguna casa, alguna reunión, porque no creas que iban a iglesias ya construidas, como hoy las conocemos, ¿no? Se reunían en casas, se reunían en algunos lugares específicos religiosos para compartir. Y Pablo llega, Saulo llega, y la gente lo rechaza. Obvio, claro, en alguna ocasión predicaba, ¿verdad? Que pues llegó la persona que había asesinado a un familiar mío, tal vez, llegó el asesino de mi padre, o de mi hermano, de mi tío, de mi amigo, tal vez. Y por eso ese rechazo. Pero gracias a Dios por ese eslabón que entendió la función de la iglesia, que es conectar a la gente rota, conectarlos con Dios, llevarlos a Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, llevarlos a tener un encuentro con el Espíritu Santo, crear los espacios para que las personas puedan conectar. Pero la iglesia en ese momento estaba rechazando, estaba lamentablemente haciendo lo contrario para lo que había sido llamado. ¡Wow! Pero Bernabé, la expresión correcta del reino, ¿qué hizo? Fue el eslabón que conectó a Dios con Saulo, con Pablo, con la iglesia específicamente. Porque le presenta no solamente la verdad del discipulado, porque tuvo mucho que ver Bernabé durante todos esos años donde Pablo estuvo aprendiendo, donde Pablo estuvo expuesto, donde Pablo tuvo que entender la gracia más que la ley. Y por eso unas cátedras preciosas encuentras en Romanos, en Gálatas, Colosenses, Filipenses y demás cartas paulinas, porque entendió con toda claridad la expresión correcta de la gracia. Pero bueno, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron sus inicios? Un hombre, Bernabé, conectándolo con la iglesia, conectándolo con su propósito, conectándolo con su destino. ¡Qué bárbaro! Porque cuando hay comunidad, precisamente eso sucede, te reta a ir a un nivel más alto. No te hace decrecer, no, te hace crecer, te hace llevar más allá tus capacidades. Es decir, la comunidad es como un catalizador que agiliza los procesos, porque mientras más amigos tienes en cierta área de tu vida, más rápido es tu crecimiento. No sé si vas al tenis, al golf o a natación, fútbol, o te gusta jugar ajedrez, lo que te guste. Mientras más gente rodeada estás de eso, mejor jugador te vuelves, mejor deportista te vuelves. De la misma manera, cuando estás cerca de personas que aman a Dios, tu crecimiento es como un catalizador, se agiliza. Pero eso no indica que dejamos de tener amigos que no son cristianos. Eso no indica que dejamos o comenzamos a alejarnos de personas que piensan diferente. No, para nada. Es más, necesitamos personas a nuestro alrededor que piensen diferente a nosotros, que nos hagan ver que hay otros diferentes puntos de vista en la vida. Voy cerrando. Quisiera hablar mucho más de esto, ¿verdad? Porque es lo que te digo, es mi fuerte la comunidad. Yo donde me paro, me hago amigo de todos. Donde yo llego, Dios me dio esa gracia. Me decía un amigo queridísimo, me decía: Iván, ese es tu talento, eso Dios te capacitó, no dejes que nadie te lo frene, no dejes que por no entender por qué eres así, te frenen. Y me dijo: ese es un don que Dios te dio, hacer comunidad. Y Dios me lo marcó bien presente, y así es.
porque de esto se trata el reino, de crecer juntos, de avanzar, de ser un movimiento. Y voy terminando. Lo último que hace una comunidad y que Bernabé hizo fue creer en la gente. Al presentárselos a la iglesia, Bernabé estaba dando su sello de aprobación, su respaldo, de que Saulo se había transformado en un Pablo, de ser un fariseo perseguidor a ser un cristiano perseguido. Y Dios lo rodeó de buenos amigos como Bernabé, y después vemos otros más como Lucas, tremendo hombre. Pero fue Bernabé quien creyó en él. Fue Bernabé quien estuvo dispuesto a dar su voto de confianza, invertir su tiempo, demostrar que estaba creyendo en él. Y que no sabemos cómo hubiera sido la historia sin este eslabón. Porque la cadena o los eslabones son insignificantes si no están unidos. Simplemente es una pieza de metal o de oro o de lo que sea, pero cuando lo unes con otros se vuelve una obra de arte. Se vuelve una cadena con un valor inigualable, pero al estar unido con otra cosa. Y en este caso, cuando tú y yo estamos unidos, somos más fuertes. Podemos creer en otros, podemos unir a más personas, podemos ser influencia en esta sociedad perdida, podemos ser la iglesia más allá de las cuatro paredes. Necesitamos ver con los ojos de Jesús hoy en día a las personas, creer en ellos, porque cuando Jesús escoge a los 12 discípulos para hacer comunidad con ellos, parece ser que escoge a los menos improbables, creyó en los menos improbables moralmente, intelectualmente, no calificada. Para ser los discípulos de Jesús no calificaban, querido, pero Jesús creyó en ellos. Para hacer comunidad, para estar rodeado de 12 amigos y más allá de algunos más como Marta, María y Lázaro, pero es porque los vio con la capacidad del reino, los vio más allá. Y así tenemos que ser la iglesia, ver más allá, ir más allá, querer en la gente, ser generosos, llevar a la gente a un nivel más alto, ser influencia para los demás. Y tercero, creer que Dios puede hacer algo en alguien más. Permíteme hacer una oración y que juntos comencemos a hacer una comunidad cada vez más firme y podamos unir a otros. Señor, gracias porque eres tan bueno. Gracias por tu fidelidad, tu bondad, tu amor. Gracias porque estás trayendo claridad de lo que es la iglesia en realidad. Gracias, Espíritu Santo, porque te derramas y nos motivas a compartir el pan, las enseñanzas de tu palabra, a tener comunión, koinonía, como dice tu palabra en el griego. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a llevar a la gente a un nivel más alto y ayúdanos a creer en aquellos que tal vez son incapaces por ellos mismos de creer en ti. Gracias porque eres bueno. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Como viste, tenemos grandes anuncios, Club Kids, misiones, vamos a empezar grupos pequeños, ya arrancamos jóvenes. Cada vez se está poniendo más bueno esto y gracias por ser parte. Invita amigos, seamos parte. Hay tanta gente que necesita escuchar este mensaje, así que compártelo, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Comunidad Cree, y por favor, hagamos que esto se vuelva viral, que Jesús ama a las personas. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y que tengan muy bonita tarde.